A 1000 metros sobre el nivel del mar, el aire contiene 40% menos oxígeno que al borde del océano. Cada respiración se vuelve un esfuerzo consciente. El frío corta como cristales de hielo atravesando la piel. La radiación ultravioleta bombardea sin filtro. Un alpinista moderno, equipado con tecnología de punta, ropa térmica y suplementos de oxígeno, apenas logra caminar 100 metros sin detenerse a recuperar el aliento. La mayoría experimenta náuseas, mareos, dolores de cabeza punzantes. Esta es la zona de muerte, el límite donde la fisiología humana comienza a apagarse. Sin embargo, hace más de 1000 años, pueblos enteros no solo sobrevivían en estas altitudes prohibidas. Levantaban muros de piedra tan perfectamente ensamblados que una hoja de papel no puede deslizarse entre sus bloques. Movían rocas de 50 toneladas por laderas imposibles. Tallaban escaleras en acantilados verticales. Erigían templos, palacios, fortalezas, sistemas de irrigación completos. Ciudades enteras suspendidas en el cielo, desafiando no solo la gravedad, sino la lógica misma de la supervivencia humana. No tenían grúas, no tenían motores, no tenían ruedas de metal ni poleas industriales. Nada de lo que la ingeniería moderna considera esencial para la construcción monumental. Las piedras todavía están ahí, encajadas con precisión quirúrgica, resistiendo terremotos que derrumban edificios de concreto contemporáneos. Los muros se curvan siguiendo patrones geométricos que parecen imposibles sin tecnología computacional. Las juntas son tan exactas que arqueólogos del siglo XXI aún debaten cómo lograron esa perfección. Cada bloque es diferente, tallado específicamente para su posición exacta en el conjunto. No hay dos iguales. Es como si cada piedra fuera una pieza única de un rompecabezas tridimensional de escala monumental. Y todo esto a altitudes donde respirar es un desafío, donde cargar una mochila de 10 kilos puede provocar desmayos. Hollywood nos vendió la imagen del trabajo esclavo, de miles de personas arrastradas brutalmente hasta la muerte para satisfacer el ego de emperadores despiadados. Nos mostraron látigos, sangre, sacrificio desenfrenado. La narrativa popular insiste. Fue por fuerza bruta, por números masivos, por vidas humanas tratadas como herramientas desechables. Pero la evidencia cuenta una historia radicalmente diferente. Los huesos hablan. Los restos de herramientas revelan secretos. Las marcas en la piedra son firmas de técnicas específicas. Y cuando los arqueólogos finalmente escucharon lo que el registro material susurraba, descubrieron algo que contradice cada suposición cómoda que teníamos sobre estas civilizaciones. Esto no fue supervivencia desesperada en condiciones imposibles. Fue ingeniería deliberada en un entorno que convertía cada desventaja en ventaja calculada. Fue el despliegue de conocimiento acumulado durante generaciones, transmitido con precisión, refinado hasta la perfección. Fue la demostración de que la ausencia de tecnología no significa ausencia de sofisticación. La pregunta no es cómo sobrevivieron construyendo donde el aire falta.
La pregunta es cómo convirtieron ese aire enrarecido, ese frío brutal, esa altura letal, en las condiciones exactas que necesitaban para lograr lo imposible. Imagina que estás parado en un lugar donde cada respiración es una negociación con tu cuerpo. 1000 metros sobre el nivel del mar. El aire que entra a tus pulmones contiene apenas 60% del oxígeno disponible al nivel del océano. Tu corazón comienza a latir más rápido, intentando compensar. Tus músculos gritan por más combustible. Tu cerebro, hambriento de oxígeno, empieza a enviar señales de alarma. Mareo, náusea, un dolor de cabeza que pulsa detrás de tus ojos, como si alguien estuviera apretando tu cráneo desde dentro. Esto no es una experiencia ocasional, es permanente. Es el estado por defecto de existir aquí. El frío es el segundo enemigo, no el frío incómodo de un invierno europeo. El frío andino a esta altura muerde con dientes de hielo puro. Durante la noche, las temperaturas descienden a 15 grados bajo cero o menos. Durante el día, el sol golpea con una intensidad brutal porque no hay atmósfera suficiente para filtrarlo. La radiación ultravioleta es 3 veces más intensa que al nivel del mar. Tu piel se quema incluso cuando tiemblas de frío. Es un contraste salvaje, esquizofrénico, congelación y quemaduras solares simultáneas. El viento atraviesa cualquier capa de ropa como si no existiera. No hay árboles para bloquearlo. No hay refugio natural. Solo roca, nieve y ese aire delgado que se niega a permanecer en tus pulmones. Ahora intenta trabajar. Levanta una piedra de 20 kilos. Tu cuerpo protesta inmediatamente. Lo que en una ciudad costera sería un esfuerzo moderado, aquí se convierte en una batalla agotadora. Tus músculos no pueden generar la misma fuerza. Tu resistencia colapsa en minutos. Cada movimiento consume energía preciosa que tu cuerpo ya está luchando por producir. Los alpinistas modernos que escalan el Everest, que alcanza 8.800 metros, pasan semanas aclimatándose gradualmente. Establecen campamentos base, suben y bajan repetidamente para permitir que sus cuerpos se adapten. Llevan oxígeno suplementario, comida de alta densidad calórica, equipo térmico especializado, medicamentos para combatir el mal de altura. Incluso con toda esa tecnología, muchos fallan, algunos mueren, y la mayoría solo buscan llegar a la cima, tomar una foto y descender lo más rápido posible. Pero a 1000 metros en los Andes, pueblos enteros no estaban visitando. Vivían, nacían, crecían, trabajaban, envejecían y morían en estas altitudes. Y no solo vivían, construían monumentos que rivalizan con cualquier cosa producida por civilizaciones con acceso a océanos, ríos navegables, bosques densos y aire rico en oxígeno. Machu Picchu se asienta a 2.400 metros, pero los materiales se transportaron desde canteras aún más altas. Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco, se levanta a 3.700 metros. Tiwanaku, cerca del lago Titicaca, existe a 3.850 metros, un lugar donde el oxígeno es tan escaso que los visitantes modernos necesitan días para poder caminar sin jadear. Estas no eran estructuras simples, eran complejos arquitectónicos masivos, con muros de piedra tallada con precisión milimétrica, sistemas de drenaje sofisticados, plazas ceremoniales, templos, residencias, observatorios astronómicos. Los bloques de piedra en Sacsayhuamán pesan entre 50 y 120 toneladas. 50 toneladas. Es el peso de 9 elefantes africanos adultos. Imagina mover eso con tus manos, sin grúas hidráulicas, sin camiones de carga.
sin explosivos para partir la roca, sin sierras de diamante industrial, sin computadoras para calcular ángulos y distribución de peso. Los bloques están cortados con caras irregulares, cada uno único, diseñado para encajar perfectamente con sus vecinos, como piezas de un rompecabezas tridimensional. Las juntas son tan precisas que no puedes deslizar una tarjeta de crédito entre ellas. No hay argamasa, no hay cemento. Solo piedra contra piedra, sostenida por gravedad y geometría perfecta. Y todo esto a una altura donde levantar una mochila puede dejarte sin aliento. Las piedras de Ollantaytambo, transportadas desde una cantera al otro lado del valle del Urubamba, pesaban hasta 52 toneladas cada una. El valle tiene un desnivel de 1000 metros. Las piedras debían cruzar un río, subir por pendientes empinadas y ser posicionadas con exactitud quirúrgica en las paredes del templo. Equipos de ingenieros modernos han estudiado estas rutas durante décadas. Han utilizado análisis de suelos, modelos computacionales, simulaciones de física. La conclusión siempre es la misma. El desafío logístico es asombroso incluso con maquinaria contemporánea. Y esto era solo una parte del proceso. Antes de mover las piedras, había que encontrarlas, evaluarlas, cortarlas de la roca madre, darles forma preliminar, transportarlas, ajustarlas, tallarlas con precisión final y ensamblarlas. Cada paso, un milagro de coordinación y técnica. El registro arqueológico muestra que estas construcciones no fueron eventos únicos. Se realizaron durante siglos, con múltiples expansiones y modificaciones. Generación tras generación trabajó en estos proyectos, lo que significa que el conocimiento técnico no solo existía, sino que se transmitía fielmente a través del tiempo. No había manuales escritos. Los incas no usaban un sistema de escritura alfabética. El conocimiento era oral, práctico, demostrado. Un maestro cantero enseñaba a sus aprendices mediante observación directa y práctica repetida. Los errores no eran una opción. Una piedra mal tallada representaba meses de trabajo perdido. Un bloque mal posicionado podía comprometer toda la estructura. Y esto sucedía en un entorno donde el simple acto de concentrarse mentalmente ya era un desafío debido a la hipoxia crónica. Los cronistas españoles que llegaron en el siglo XVI quedaron atónitos. Pedro Cieza de León escribió descripciones detalladas de Sacsayhuamán, expresando asombro genuino ante la magnitud de las piedras. Garcilaso de la Vega, hijo de conquistador español y princesa inca, dedicó páginas a intentar explicar cómo podrían haberse movido esos bloques. Propuso teorías, especuló sobre técnicas, pero admitió que la explicación completa escapaba incluso a quienes habían visto las ruinas de cerca. Los españoles tenían experiencia en construcción europea. Conocían catedrales góticas, acueductos romanos, fortificaciones militares complejas. Pero lo que vieron en los Andes los dejó sin palabras. No podían reconciliar la ausencia de tecnología visible con la evidencia tangible de ingeniería avanzada. Y aquí está el enigma central, la pregunta que ha obsesionado a arqueólogos, ingenieros y curiosos durante siglos. ¿Cómo? No cómo en el sentido general. ¿Cómo exactamente? ¿Qué técnicas específicas? ¿Qué herramientas concretas? ¿Qué organización social precisa? ¿Qué conocimiento de física aplicada? ¿Qué comprensión de materiales? Porque la respuesta no puede ser fuerza bruta. Los números no cuadran. Mover una piedra de 50 toneladas requiere algo más que músculos. Requiere física. Requiere palancas, planos inclinados, fricción controlada, distribución de carga. Y hacer todo eso a 1000 metros, donde el oxígeno escasea
y la energía humana es un recurso limitado, multiplica la dificultad exponencialmente. Lo que Hollywood nos vendió fue una mentira conveniente. Esclavos innumerables, látigos crujiendo, sangre empapando la tierra, emperadores crueles exigiendo sacrificio sin límite. Es una narrativa simple, fácil de entender, fácil de visualizar, pero también es profundamente incorrecta. La evidencia arqueológica cuenta una historia diferente, una historia de conocimiento acumulado, innovación técnica, organización social sofisticada y adaptación biológica multigeneracional. Los pueblos andinos no conquistaron estas altitudes mediante sacrificio desesperado. Las dominaron mediante ingeniería calculada. Y la forma en que lo hicieron desafía cada suposición cómoda que tenemos sobre civilizaciones antiguas. La respuesta no está en la fuerza, está en el entendimiento profundo de un entorno extremo y la capacidad de convertir cada desventaja aparente en una ventaja estratégica. La imagen está grabada en el inconsciente colectivo. Miles de personas encadenadas, arrastrando bloques imposibles bajo el sol abrasador. Capataces con látigos caminando entre las filas, golpeando a quien se detenga. Cuerpos aplastados bajo piedras que se deslizan. Sangre mezclándose con sudor en el polvo. Un emperador sentado en su trono, indiferente al sufrimiento, obsesionado únicamente con su monumento a la inmortalidad. Esta es la narrativa que Hollywood ha vendido durante décadas. Es la misma historia aplicada a las pirámides de Egipto, a la Gran Muralla China, a cualquier estructura antigua que parezca demasiado grande para explicarse fácilmente. Es simple, es dramática, es completamente equivocada. La excavación de Machu Picchu entre 1911 y 1912 por Hiram Bingham reveló algo inesperado. Los esqueletos encontrados en el sitio no mostraban signos de trauma extensivo. No había evidencia de fracturas mal curadas por trabajo forzado brutal. No había marcas de malnutrición severa. Los huesos eran robustos, bien desarrollados. Los análisis posteriores mostraron que estas personas tenían acceso a una dieta variada y nutritiva. Consumían maíz, quinoa, papas, carnes de llama y alpaca. Sus dientes, indicadores confiables de salud general, estaban en condición relativamente buena para poblaciones antiguas. Esto no era consistente con esclavitud masiva y condiciones de vida deplorables. Era consistente con comunidades organizadas que mantenían estándares de vida razonables mientras realizaban trabajos monumentales. Las herramientas recuperadas de sitios de construcción andinos cuentan otra historia. No eran instrumentos rudimentarios de castigo. Eran herramientas especializadas, diseñadas con propósito específico. Martillos de piedra con mangos ergonómicos. Cinceles de bronce con ángulos calculados para tipos específicos de roca. Piedras de pulir de diferentes granos para etapas progresivas de acabado. Las marcas dejadas por estas herramientas en bloques parcialmente trabajados muestran técnica, no desesperación. Los cortes son controlados, deliberados, siguiendo líneas planificadas. Hay evidencia de corrección cuando algo no salía perfectamente. Piedras abandonadas a medio tallar muestran que los trabajadores sabían cuándo un bloque no cumpliría los estándares y lo descartaban en lugar de forzar su uso. Esta es la firma de artesanos, no de esclavos. Los cronistas españoles proporcionan pistas adicionales, aunque debemos leerlos cuidadosamente. Pedro de Cieza de León describió el sistema de trabajo comunal andino. No era esclavitud, era mita, un sistema de trabajo rotativo
donde comunidades enteras contribuían tiempo y esfuerzo a proyectos estatales. A cambio, el Estado proporcionaba alimentos, herramientas, alojamiento temporal y celebraciones ceremoniales. Era un contrato social, recíproco. Las comunidades que cumplían con su mita mantenían acceso a tierras agrícolas, recursos compartidos y protección militar. No era utópico, pero tampoco era la brutalidad sin sentido que Hollywood retrata. Era organización social compleja, basada en obligación mutua, no en coerción violenta sin límite. La evidencia arquitectónica respalda esta interpretación. Los sitios de construcción andinos muestran planificación cuidadosa, áreas designadas para talleres de piedra, zonas residenciales para trabajadores, sistemas de almacenamiento de alimentos, canales de agua, lugares ceremoniales donde los trabajadores podían participar en rituales. Todo esto sugiere que las personas que construían estos monumentos no eran tratadas como ganado desechable, eran valoradas. Sus necesidades físicas y espirituales eran consideradas parte integral del proyecto. Un trabajador bien alimentado, descansado y motivado por obligación cultural es infinitamente más efectivo que un esclavo aterrorizado y desnutrido. Los incas entendían esto. Su ingeniería social era tan sofisticada como su ingeniería de piedra. Pero hay algo más profundo que Hollywood malinterpreta completamente. La construcción monumental andina no fue un evento repentino impuesto por un tirano caprichoso. Fue el resultado de tradiciones arquitectónicas que evolucionaron durante más de 2000 años. Los cimientos de Tiwanaku datan del año 300 a.C. Huari, otra cultura andina preinca, estaba construyendo complejos de piedra tallada en el año 600 después de Cristo. Los incas, que llegaron al poder en el siglo XIII, heredaron este conocimiento acumulado. No inventaron las técnicas desde cero, las refinaron, las expandieron, las perfeccionaron. Cada generación aprendió de la anterior, añadió innovaciones, transmitió el conocimiento mejorado. Este es desarrollo cultural gradual, no esclavitud masiva repentina. La falacia de Hollywood asume que complejidad requiere crueldad, que monumentos grandes solo pueden surgir de sufrimiento extremo. Es una proyección de ansiedades modernas sobre poder y explotación. Pero la realidad arqueológica contradice esta narrativa. Las sociedades que construyeron estos monumentos tenían jerarquías, sí. Tenían desigualdades, cierto. Pero también tenían sistemas de reciprocidad, conocimiento técnico transmitido generacionalmente y comprensión sofisticada de que la cooperación sostenida produce mejores resultados que la coerción brutal. El trabajo comunal en los Andes estaba integrado en el tejido social, de manera que hacía la construcción monumental posible sin destruir la población trabajadora en el proceso. Consideremos los números fríamente. Machu Picchu tiene aproximadamente 200 estructuras. Se construyó durante un período de aproximadamente 50 años. Si asumimos fuerza bruta pura, miles de esclavos muriendo constantemente, necesitarías una población de reemplazo masiva y constante. ¿De dónde vendrían? ¿Cómo se alimentarían en ruta hacia el sitio? ¿Cómo se mantendría el orden entre miles de personas desesperadas en un lugar donde la logística es extremadamente desafiante? Los números no funcionan, pero si asumes rotaciones organizadas de trabajadores especializados, apoyados por sistemas de aprovisionamiento planificados, con incentivos culturales y religiosos para participar, los números comienzan a tener sentido.
eficiencia, no cantidad masiva. Los experimentos modernos han sido reveladores. Equipos de arqueólogos e ingenieros han intentado recrear técnicas de construcción andinas usando solo herramientas disponibles en la época. Descubrieron que con conocimiento adecuado, coordinación precisa y técnicas específicas, grupos relativamente pequeños podían mover y posicionar bloques grandes. No era fácil, requería planificación meticulosa, pero era factible. La clave no era cantidad de personas, sino calidad de técnica. Un equipo de 20 personas bien entrenadas, usando palancas correctamente posicionadas, planos inclinados calculados y cuerdas de fibra natural, podía mover lo que 1000 esclavos desorganizados jamás lograrían. La diferencia entre caos y coordinación es exponencial. Entonces, ¿por qué persiste el mito? Porque es narrativamente conveniente. Porque confirma prejuicios sobre civilizaciones antiguas como primitivas pero brutales. Porque evita la pregunta incómoda: si lograron esto sin crueldad masiva, ¿qué dice eso sobre nuestra propia dependencia de jerarquías coercitivas? La realidad es más compleja y, francamente, más interesante. Los pueblos andinos no construyeron sus monumentos a pesar de ser humanos. Los construyeron porque entendían profundamente cómo organizar el esfuerzo humano de manera sostenible y efectiva. No fueron víctimas de tiranos. Fueron participantes en proyectos culturales que definían su identidad colectiva. La evidencia es clara. Los huesos no mienten. Las herramientas revelan intención. Los registros históricos, leídos cuidadosamente, confirman sistemas sociales complejos. Los experimentos modernos validan que técnica supera brutalidad. Lo que llamamos primitivo era, en realidad, sofisticación profunda en dominios que apenas comenzamos a apreciar. Pero esto solo resuelve parte del enigma. Ahora sabemos que no fue esclavitud masiva. Ahora sabemos que fue organización deliberada. Pero aún queda la pregunta central: ¿qué técnicas específicas usaron? ¿Qué innovaciones concretas hicieron posible lo imposible? La respuesta comienza con sitios específicos, fechas precisas y descubrimientos arqueológicos que cambiaron todo lo que creíamos saber. Machu Picchu. El nombre se ha vuelto sinónimo de misterio andino, pero los números concretos son más impresionantes que cualquier mística. 2.430 metros sobre el nivel del mar. Construido entre 1450 y 1470 después de Cristo. Aproximadamente 200 estructuras de piedra interconectadas por escaleras talladas directamente en la roca madre. Muros de granito blanco, extraído de canteras ubicadas a 500 metros de distancia vertical, lo que significa transportar cada bloque cuesta arriba por laderas de 60 grados de inclinación. Los bloques más grandes pesan entre 10 y 15 toneladas. Cada uno encaja con sus vecinos sin argamasa, las juntas tan precisas que la hoja de un cuchillo no penetra entre ellas. Esto no es folclore, es medición física, documentada repetidamente por equipos arqueológicos durante más de un siglo. Las excavaciones de Hiram Bingham en 1911 revelaron herramientas de bronce dispersas por el sitio. Martillos pequeños con mangos de madera endurecida, cinceles con filos cuidadosamente afilados, piedras de pulir de diferentes texturas, desde ásperas hasta casi suaves como vidrio. Lo fascinante es la especialización. No eran herramientas universales. Cada una estaba diseñada para una fase específica del trabajo. Los martillos pesados para desprender bloques de la cantera, los cinceles medianos
para dar forma preliminar, las herramientas finas para el acabado final. Los análisis metalúrgicos posteriores mostraron que el bronce contenía proporciones específicas de cobre y estaño, calculadas para producir dureza óptima sin volverse quebradizo. Esto era metalurgia aplicada, conocimiento de aleaciones refinado durante generaciones. Pero Machu Picchu no es el sitio más antiguo ni el más impresionante en términos de escala pura. Ese título pertenece a Tiwanaku, ubicado a 3.840 metros sobre el nivel del mar, cerca del lago Titicaca. Tiwanaku fue el centro de un imperio que floreció entre el año 300 y 1100 después de Cristo. Las ruinas que permanecen son fragmentos de lo que fue una ciudad que albergaba entre 20.000 y 40.000 habitantes. La Puerta del Sol, tallada de un solo bloque de andesita, pesa aproximadamente 10 toneladas. Las mediciones muestran que fue transportada desde canteras ubicadas a más de 10 kilómetros de distancia. Pero lo verdaderamente asombroso son los bloques de la pirámide de Akapana. Algunos pesan más de 130 toneladas. 130 toneladas a casi 1000 metros de altura. Las excavaciones en Tiwanaku durante el siglo XX revelaron un sistema de drenaje subterráneo sofisticado. Canales tallados en piedra con pendientes calculadas para controlar el flujo de agua. Válvulas primitivas pero funcionales para regular la presión. Sistemas de filtración usando capas de arena y grava. Los ingenieros modernos que estudiaron estos sistemas quedaron impresionados por la comprensión hidráulica que demuestran. No es solo mover agua de un punto a otro, es entender presión, volumen, erosión, sedimentación. Es ingeniería civil aplicada en un entorno donde el oxígeno escaso hace que pensar claramente sea un desafío constante. Y sin embargo, los cálculos eran correctos. Los canales funcionaban. El agua fluía exactamente como debía. Sacsayhuamán eleva el enigma a otro nivel completamente. A 3.700 metros sobre el nivel del mar, en las afueras de Cusco, esta fortaleza ceremonial presenta bloques de piedra caliza que desafían toda explicación fácil. El bloque más grande que permanece in situ pesa aproximadamente 125 toneladas. Su forma es irregular, con múltiples caras angulares. Sin embargo, encaja perfectamente con los bloques circundantes, cada uno también de forma única. Las juntas entre piedras forman patrones sinuosos, serpenteantes, como si la roca fuera maleable. Los españoles que vieron Sacsayhuamán por primera vez en 1533 quedaron convencidos de que debía ser obra de demonios, porque humanos no podían haber logrado tal precisión sin magia oscura. Pero las marcas en las piedras cuentan una historia diferente. Los arqueólogos han identificado patrones específicos de percusión, áreas donde martillos golpearon repetidamente la superficie para ablandar la roca mediante pulverización molecular. Líneas de fractura deliberadas donde cinceles fueron insertados en secuencia planificada. Superficies parcialmente pulidas que muestran el progreso del acabado. Cada marca es evidencia de técnica, no de magia. Los canteros andinos conocían las líneas de debilidad natural en la piedra. Sabían dónde golpear para propagar fracturas en direcciones específicas. Sabían cuánta fuerza aplicar y en qué ángulo. Este conocimiento no estaba escrito en manuales. Estaba codificado en práctica, transmitido de maestro a aprendiz, mediante demostración y corrección. Los experimentos de arqueología experimental han sido reveladores. En 1980, un equipo de investigadores intentó recrear el proceso detallado
usando réplicas exactas de herramientas de bronce recuperadas de sitios incas. Trabajando en bloques de andesita, similar a la usada en construcciones andinas, descubrieron que con técnica adecuada, un cantero experimentado podía remover aproximadamente centímetros cúbicos de piedra por hora. Suena lento, pero multiplicado por equipos de trabajadores especializados, trabajando en turnos rotativos durante meses, los números comienzan a ser plausibles. Un bloque de 5 toneladas requeriría aproximadamente 6 meses de trabajo continuo para ser extraído, dado forma preliminar y transportado. Intensivo, sí. Imposible, no. Las canteras proporcionan más evidencia. En las canteras de Rumicolca, al sur de Cusco, los investigadores encontraron bloques parcialmente extraídos, abandonados en varias etapas de completitud. Algunos muestran líneas de perforación donde trabajadores habían comenzado a separar la piedra de la roca madre. Otros están casi libres, pero presentan fracturas que los hicieron inadecuados para uso en construcción. Fueron descartados. Esto confirma control de calidad. No cualquier piedra servía. Solo aquellas que cumplían estándares específicos de integridad estructural y forma eran transportadas al sitio de construcción. Los bloques defectuosos permanecieron en la cantera, testimonios silenciosos de un proceso selectivo y exigente. Ollantaytambo agrega otra dimensión al rompecabezas. Este complejo, ubicado a 2.792 metros, muestra evidencia de planificación urbana sofisticada. Las calles están organizadas en una cuadrícula perfecta. Los canales de agua corren por el centro de las calles, proporcionando agua corriente a cada bloque residencial. El Templo del Sol, en la cima del complejo, está construido con bloques de riolita rosada transportados desde una cantera al otro lado del valle del Urubamba. La distancia en línea recta es de aproximadamente 6 kilómetros. Pero el camino real que debieron tomar, considerando el terreno, era probablemente el doble, y había que cruzar un río y subir 1.000 metros de elevación, cada bloque pesando entre 20 y 50 toneladas. Los análisis de desgaste en las superficies de los bloques de Ollantaytambo revelaron algo inesperado. Las piedras muestran evidencia de haber sido mojadas repetidamente durante el proceso de transporte. Las marcas de fricción tienen patrones consistentes con deslizamiento sobre superficies húmedas. Esto sugiere que los incas deliberadamente lubricaban las rutas de transporte con agua para reducir la fricción. Es una técnica confirmada por cronistas españoles que describieron ver trabajadores andinos verter agua frente a bloques mientras los movían. No es tecnología compleja, es física aplicada inteligentemente. Reducir el coeficiente de fricción mediante lubricación simple pero efectiva, y en un ambiente andino donde el agua de deshielo es abundante durante ciertas épocas del año, era un recurso disponible. Pero tal vez el descubrimiento más fascinante vino de análisis petrográficos modernos. Los geólogos han identificado las canteras exactas de donde provienen bloques específicos en diferentes sitios. No por proximidad, sino por composición mineral única. Algunas piedras en Machu Picchu provienen de canteras a más de 2 kilómetros de distancia, pero pasaron por canteras más cercanas que contenían piedra similar. ¿Por qué? Porque la piedra de la cantera lejana tenía propiedades específicas: mayor resistencia a la compresión, menor porosidad, vetas alineadas en direcciones óptimas para carga estructural.
Los incas no elegían piedra al azar, la seleccionaban basándose en características que requerían comprensión profunda de geología aplicada. Sabían qué piedra funcionaría mejor en qué contexto estructural. La evidencia se acumula. Herramientas especializadas, técnicas de fractura controlada, transporte lubricado con agua, selección de piedra basada en propiedades geológicas específicas, control de calidad riguroso, sistemas de drenaje calculados, patrones de construcción que distribuyen carga sísmicamente. Cada descubrimiento arqueológico añade una pieza al rompecabezas y colectivamente pintan una imagen clara. Esto no fue suerte, no fue fuerza bruta, fue ingeniería sistemática ejecutada por especialistas que entendían profundamente su oficio. Pero aún falta algo. Sabemos que tenían técnicas, sabemos que tenían herramientas, pero ¿cómo coordinaban todo? ¿Cómo organizaban el trabajo a esa escala? ¿Y cómo sus cuerpos siquiera podían funcionar a esas altitudes extremas? La respuesta a esas preguntas requiere entender algo que ninguna otra civilización logró en la misma medida: adaptación biológica multigeneracional. La primera pieza del rompecabezas no es tecnológica, es biológica. Los pueblos andinos que construyeron estas maravillas no llegaron de tierras bajas y comenzaron a trabajar inmediatamente. Habían vivido a grandes altitudes durante milenios. Sus cuerpos no eran como los nuestros. Generación tras generación de adaptación evolutiva había reescrito su fisiología a nivel celular. Esto no es especulación romántica, es biología documentada, medida, confirmada por estudios médicos modernos. Y es la razón fundamental por la cual podían siquiera intentar lo que intentaron. Los análisis de sangre de poblaciones andinas contemporáneas que han vivido a gran altitud durante generaciones revelan diferencias críticas. Tienen concentraciones de hemoglobina significativamente más altas que poblaciones de tierras bajas. La hemoglobina es la molécula que transporta oxígeno en la sangre. Más hemoglobina significa más capacidad de transporte de oxígeno por litro de sangre. Sus corazones también son diferentes, más grandes proporcionalmente, con paredes ventriculares más gruesas, capaces de bombear sangre con mayor presión. Sus pulmones tienen mayor capacidad total y alvéolos más numerosos, maximizando la superficie disponible para intercambio de gases. Cada respiración extrae más oxígeno del aire enrarecido que lo que un visitante de tierras bajas podría lograr jamás. Pero la adaptación va más profundo que eso. A nivel celular, las mitocondrias de poblaciones andinas de altura funcionan de manera más eficiente con menos oxígeno. Producen más adenosintrifosfato, la moneda energética celular, con cada molécula de oxígeno disponible. Sus capilares son más densos, especialmente en músculos y cerebro, permitiendo que el oxígeno limitado llegue más efectivamente a donde se necesita. Sus músculos contienen mayor concentración de mioglobina, una proteína que almacena oxígeno localmente dentro del tejido muscular, proporcionando reservas para esfuerzo intenso. Estas no son adaptaciones que ocurren en una generación. Requieren siglos, posiblemente milenios de presión selectiva constante. Los que sobrevivían y prosperaban a gran altitud transmitían estos rasgos ventajosos a sus descendientes. Los estudios de bebés nacidos a gran altitud en los Andes muestran que desde el nacimiento tienen características fisiológicas distintas. Sus pulmones se desarrollan con mayor capacidad. Sus corazones crecen proporcionalmente más grandes. Su producción de glóbulos rojos
es naturalmente elevada. No necesitan aclimatarse, porque ya están adaptados desde el útero. Una madre que vivió toda su vida a 1000 metros transmite no solo genes, sino también un ambiente intrauterino, optimizado para desarrollo en condiciones de baja presión de oxígeno. El feto se desarrolla en un entorno que ya lo prepara para la realidad que enfrentará al nacer. Es adaptación prenatal sumada a herencia genética. Esta adaptación biológica multigeneracional era la ventaja fundamental que hacía todo lo demás posible. Un trabajador andino aclimatado podía realizar esfuerzo físico sostenido a 1000 metros que un visitante de tierras bajas simplemente no podría igualar. No era cuestión de voluntad o fortaleza mental, era capacidad física medible. Mientras un alpinista moderno lucha por respirar y siente sus músculos gritar por oxígeno después de minutos de esfuerzo moderado, un trabajador andino podía cargar 20 kilos, caminar por terreno irregular durante horas y regresar al día siguiente para repetir el proceso. No porque fuera sobrehumano, sino porque su fisiología estaba diseñada específicamente para ese entorno. Pero la biología por sí sola no mueve piedras de 50 toneladas. La segunda parte de esta primera respuesta es logística. Material local. Los incas y sus predecesores no importaban piedra desde tierras lejanas solo porque pudieran. Elegían canteras cercanas a los sitios de construcción siempre que fuera posible. Machu Picchu está construido con granito extraído de canteras ubicadas a menos de 1 kilómetro del sitio. Ollantaytambo usa andesita de canteras visibles desde el complejo mismo. Incluso cuando transportaban piedra desde distancias mayores, lo hacían porque esa piedra específica tenía propiedades esenciales que la piedra local no ofrecía. No era capricho, era selección deliberada basada en requisitos estructurales. El uso de piedra local reducía exponencialmente el desafío logístico. Transportar un bloque de 15 toneladas 1 kilómetro es incomparablemente más fácil que transportarlo 100 kilómetros. Cada metro de distancia añade tiempo, energía y riesgo. Los incas entendían esto perfectamente. Por eso sus sitios están ubicados estratégicamente cerca de fuentes de material adecuado. No elegían una ubicación primero y luego buscaban materiales. Elegían ubicaciones donde convergían múltiples recursos: agua, material de construcción, tierra agrícola, posición defensiva o ceremonial. La planificación comenzaba con evaluación de recursos disponibles, no con imposición arbitraria de diseño. Las canteras mismas muestran evidencia de explotación sistemática. No extraían piedra aleatoriamente, identificaban vetas con características específicas, líneas de fractura naturales que seguían direcciones convenientes, ausencia de inclusiones que debilitarían el bloque, color y textura consistentes para estética. Trabajaban la cantera en capas, removiendo material superficial primero para acceder a piedra de mejor calidad en profundidad. Los bloques defectuosos, aquellos con fracturas imprevistas o inclusiones descubiertas durante extracción, eran abandonados in situ. Las canteras están llenas de estos rechazos, evidencia de estándares rigurosos de calidad. Y aquí es donde biología y logística se intersectan brillantemente. Trabajadores con capacidad fisiológica superior podían trabajar eficientemente en canteras ubicadas a altitudes extremas. Podían pasar días consecutivos tallando, evaluando, transportando. No necesitaban descender constantemente a altitudes menores para recuperarse. Las canteras podían operar continuamente con rotaciones de equipos que todos funcionaban a capacidad óptima,
Esto aceleraba masivamente el proceso. En lugar de semanas para completar una tarea por las limitaciones de aclimatación, tomaba días. La eficiencia era multiplicativa, pero... Y este es el límite crucial de esta respuesta. La aclimatación biológica y el uso de piedra local explican cómo podían trabajar y de dónde obtenían el material. No explican cómo movían bloques de 50, 80, 120 toneladas. No explican la precisión milimétrica del ensamblaje. No explican cómo tallaban superficies irregulares complejas que encajan perfectamente con sus vecinos. Un trabajador con mejor capacidad de oxígeno sigue siendo humano. Sus músculos tienen límites. Sus herramientas de bronce no pueden cortar piedra como si fuera mantequilla. Y la piedra local, por conveniente que sea, seguía siendo piedra. Andesita, granito, diorita, rocas entre 6 y 7 en la escala de dureza de Mohs. Materiales que desgastan el bronce, que requieren horas de percusión paciente para remover centímetros cúbicos. Las matemáticas del tiempo requerido son intimidantes incluso con todas las ventajas biológicas y logísticas. Un bloque de 50 toneladas representa aproximadamente 18 metros cúbicos de piedra sólida. Tallar eso con herramientas de bronce, incluso en manos expertas, requiere meses de trabajo sostenido. Multiplicado por miles de bloques, los números empiezan a parecer imposibles otra vez. Entonces la aclimatación biológica les dio la capacidad de trabajar donde otros no podían. El uso de piedra local les dio acceso a material sin logística destructiva. Estas fueron ventajas fundamentales, cimientos sobre los cuales todo lo demás se construyó. Pero no eran suficientes. Había capas adicionales de innovación que aún no hemos tocado. Sistemas de organización social que multiplicaban eficiencia. Técnicas específicas de manipulación de piedra que desafiaban limitaciones aparentes. Comprensión de física aplicada que convertía desventajas en herramientas. La biología les dio la capacidad. La logística les dio acceso. Pero, ¿qué les dio el método? Esa respuesta requiere examinar algo que ninguna otra civilización antigua desarrolló en la misma escala. Un sistema de trabajo comunal tan sofisticado que convertía poblaciones enteras en máquinas de construcción voluntarias. Y detrás de ese sistema había conocimiento técnico tan refinado que parece casi imposible, sin tecnología moderna, para calcularlo. Casi, pero no completamente. La mita no era esclavitud, era algo mucho más sofisticado y desde cierta perspectiva más poderoso. Era un sistema de reciprocidad institucionalizada que convertía la obligación comunal en motor de construcción monumental. Cada comunidad dentro del imperio inca debía proporcionar una porción de su fuerza laboral para proyectos estatales durante períodos específicos del año. No era permanente, no era hasta la muerte, era rotativo, calculado, limitado en duración. A cambio, el Estado proporcionaba alimentos almacenados en colcas, graneros distribuidos estratégicamente por todo el imperio. Proporcionaba chicha, la bebida de maíz fermentado, que era tanto nutrición como celebración. Proporcionaba festivales ceremoniales, donde los trabajadores participaban en rituales que reforzaban identidad cultural y estatus social. Era un contrato, y ambas partes tenían incentivos para cumplirlo. Lo brillante de la mita era su escalabilidad. Un proyecto de construcción en Cusco podía recibir trabajadores de regiones a cientos de kilómetros de distancia, cada grupo llegando en turnos rotativos. Mientras un contingente completaba su período de servicio y regresaba a sus comunidades, otro llegaba para reemplazarlos. El trabajo
nunca se detenía. Pero ningún individuo era explotado hasta el agotamiento. Los cronistas españoles documentaron esta rotación, describiendo cómo miles de trabajadores podían estar presentes en un sitio en un momento dado, pero la composición específica cambiaba constantemente. Era gestión de recursos humanos a escala imperial, coordinada sin computadoras ni comunicación instantánea, solo mediante mensajeros corriendo por caminos de montaña con información codificada en quipus. Los quipus, esos sistemas de cuerdas anudadas que los incas usaban para registro, eran fundamentales para administrar la mita. Cada nudo representaba información, cantidades de trabajadores, duración de servicio, recursos consumidos, materiales transportados. Los quipukamayocs, los especialistas que leían y creaban quipus, eran contadores y administradores. Rastreaban qué comunidades habían cumplido sus obligaciones, cuáles debían rotar próximamente, qué recursos se necesitaban en cada sitio. Era un sistema de información que permitía planificación logística a escala asombrosa. Sin él, coordinar miles de trabajadores rotativos en múltiples sitios simultáneamente habría sido caos. Con él era orquestación precisa. Pero la organización social solo multiplica eficiencia si existe técnica subyacente. Y aquí es donde la geometría entra en juego. Los incas no tenían planos escritos en el sentido que entendemos. No tenían papel cuadriculado ni herramientas de dibujo técnico, pero tenían comprensión profunda de proporciones, ángulos y distribución de carga. Las excavaciones en sitios incas han revelado maquetas en piedra, modelos a escala reducida de estructuras planificadas. Estas maquetas no eran decorativas, eran herramientas de planificación. Permitían a los arquitectos visualizar cómo los bloques encajarían, calcular proporciones, identificar problemas antes de comenzar trabajo a escala completa. Era modelado tridimensional físico, siglos antes de software de diseño asistido por computadora. La precisión del ensamblaje en muros incas revela comprensión geométrica aún más profunda. Cada bloque tiene forma irregular única. No hay dos iguales. Sin embargo, las juntas entre ellos son perfectas. ¿Cómo? La respuesta está en un proceso iterativo de prueba y ajuste. Un bloque se posicionaba contra sus vecinos ya colocados. Se marcaban los puntos de contacto. Se removía el bloque. Se tallaba cuidadosamente para ajustar esos puntos específicos. Se probaba nuevamente. Se ajustaba otra vez. Este proceso se repetía hasta lograr ajuste perfecto. Suena tedioso, y lo era, pero producía juntas que distribuían carga uniformemente, eliminando puntos de tensión que causarían fracturas durante terremotos. Era ingeniería antisísmica empírica, desarrollada mediante observación de qué funcionaba y qué fallaba. Pero incluso con geometría sofisticada, queda el problema fundamental: mover masa. Un bloque de 80 toneladas no se mueve con cuerdas y voluntad. Aquí es donde el agua, ese recurso abundante en los Andes glaciales, se convierte en herramienta de ingeniería. Los incas usaban agua de 3 formas críticas, cada una demostrando comprensión de propiedades físicas específicas. Primera, lubricación. Verter agua sobre superficies de deslizamiento reduce dramáticamente la fricción. Un bloque que requiere 100 personas para moverlo en seco puede requerir solo 60 o 70 con superficies lubricadas. Los cronistas españoles documentaron esta técnica, describiendo trabajadores vertiendo agua constantemente frente a bloques siendo arrastrados. Segunda aplicación: fractura por congelamiento.
En altitudes andinas, las temperaturas nocturnas caen bajo cero durante gran parte del año. Los canteros incas explotaban esto deliberadamente. Tallaban ranuras estrechas en la superficie de un bloque en la cantera. Llenaban esas ranuras con agua al atardecer. Durante la noche, el agua se congelaba. El agua, al congelarse, se expande. Esa expansión ejerce presión tremenda dentro de las ranuras, propagando fracturas a lo largo de líneas predeterminadas. Por la mañana, el bloque se había separado de la roca madre, siguiendo exactamente las líneas deseadas. Era extracción asistida por ciclos naturales de temperatura, convirtiendo clima extremo en ventaja técnica. Tercera aplicación, tal vez la más fascinante: transporte flotante. Los bloques de riolita rosa en Ollantaytambo debían cruzar el río Urubamba. Transportarlos bordeando el río habría añadido kilómetros de ruta difícil. En lugar de eso, evidencia sugiere que los incas construyeron balsas masivas de troncos y juncos. Flotaban los bloques a través del río durante temporada de aguas altas. Un bloque de 40 toneladas es imposiblemente pesado en tierra. En agua, desplaza su volumen y se vuelve manejable. Era comprensión práctica del principio de Arquímedes, aplicada sin ecuaciones formales, pero con resultados medibles. El agua no solo reducía fricción, no solo fracturaba piedra, transportaba carga que ningún equipo humano podría mover de otra forma. Comparemos esto con otras civilizaciones contemporáneas. Los egipcios construyeron las pirámides principalmente con piedra caliza relativamente suave, transportada desde canteras cercanas al Nilo, donde barcos hacían el trabajo pesado. Los romanos desarrollaron ingeniería de concreto que evitaba necesidad de bloques masivos, tallados con precisión. Los chinos construyeron la Gran Muralla principalmente con tierra apisonada y ladrillos estandarizados, materiales pequeños ensamblados en volumen. Cada civilización adaptó sus técnicas a sus recursos y entornos, pero ninguna enfrentó el desafío combinado de altitud extrema, terreno montañoso vertical y material de piedra dura, tallada con precisión milimétrica. Los incas no solo enfrentaron este desafío, lo dominaron mediante integración de múltiples innovaciones complementarias. La mita proporcionaba fuerza laboral rotativa y sostenible. La geometría aplicada permitía diseño preciso y construcción antisísmica. El agua se convertía en herramienta multifuncional para lubricación, fractura y transporte. Pero había más. Los caminos incas, esos senderos de piedra que serpentean por montañas, no eran solo rutas de viaje. Eran infraestructura logística planificada, específicamente para transportar materiales de construcción. Tambos, estaciones de descanso espaciadas a intervalos regulares, proporcionaban almacenamiento y refugio. Puentes colgantes de fibra cruzaban gargantas que de otra forma serían infranqueables. Cada elemento del imperio estaba diseñado para facilitar movimiento de recursos. La construcción monumental no era actividad separada de la organización imperial, era expresión directa de ella. Y todo esto funcionaba porque las piezas se integraban. La aclimatación biológica permitía trabajo sostenido. La piedra local reducía distancias de transporte. La mita proporcionaba fuerza laboral coordinada. La geometría guiaba el diseño. El agua facilitaba procesos críticos. Los caminos conectaban recursos con sitios. Los quipus rastreaban todo. Ninguna innovación sola explica el éxito. Era el sistema completo, cada componente amplificando los otros, creando capacidad emergente mayor que la suma de partes individuales. Era ingeniería de sistemas antes de que existiera el término. Pero todavía hay escépticos.
Todavía hay quienes argumentan que esto no puede ser suficiente, que debe haber algo más, algún secreto perdido o técnica olvidada. La respuesta a ese escepticismo no viene de especulación, viene de evidencia moderna, de experimentos donde investigadores contemporáneos intentaron recrear métodos andinos con sus propias manos y descubrieron algo sorprendente: funcionaba. Las técnicas antiguas, cuando se aplicaban correctamente, producían resultados que igualaban y a veces superaban aproximaciones modernas. La validación final no está en teoría, está en réplica exitosa. En 1995, un equipo de ingenieros y arqueólogos se reunió en una cantera cerca de Cusco con un objetivo audaz: demostrar que las técnicas incas podían funcionar realmente. No con teoría, no con modelos computacionales, con piedra real, herramientas replicadas con exactitud y sus propias manos. Fabricaron martillos de piedra basados en especímenes arqueológicos, con mangos de madera atados con cuero. Crearon cinceles de bronce usando aleaciones analizadas químicamente de herramientas incas originales. Identificaron un bloque de andesita similar en composición a la usada en construcciones incas y comenzaron a trabajar. Los primeros días fueron desalentadores. Golpeaban la piedra y apenas dejaban marcas. Las herramientas parecían inadecuadas para la tarea, pero gradualmente, conforme desarrollaban técnica, algo cambió. Descubrieron que el ángulo de impacto era crítico. Golpear perpendicular a la superficie producía poco efecto, pero golpear en ángulo, dirigiendo la fuerza a lo largo de líneas de debilidad cristalina en la roca, propagaba fracturas microscópicas que debilitaban progresivamente el material. Aprendieron a identificar esas líneas de debilidad mediante observación cuidadosa de la textura de la piedra y el sonido que producía al ser golpeada. Una roca sólida suena diferente a una con microfracturas internas. Los canteros incas habrían conocido estas diferencias intuitivamente, transmitidas de maestro a aprendiz. El equipo moderno las aprendió mediante prueba y error durante semanas, pero eventualmente su tasa de remoción de material aumentó dramáticamente. Lo que parecía imposible se volvió meramente laborioso. Después de 3 meses de trabajo intermitente, lograron extraer, dar forma preliminar y alisar las caras de un bloque de aproximadamente 2 toneladas. 3 meses para 2 toneladas. Extrapolando esos números, un bloque de 50 toneladas requeriría equipos trabajando años. Imposible, ¿verdad? No, porque este equipo estaba aprendiendo desde cero. Un cantero inca entrenado desde la adolescencia, con décadas de experiencia, trabajaría 5 o 10 veces más rápido. Y no trabajaría solo. Equipos de 10 o 20 canteros especializados, trabajando simultáneamente en el mismo bloque, coordinando sus esfuerzos, rotando en turnos, podían completar en meses lo que parecía requerir años. Los números comenzaban a funcionar cuando se aplicaban condiciones realistas de experiencia, coordinación y escala. Otro experimento, realizado en 2003, se enfocó en transporte. Un equipo internacional construyó una réplica de trineo de madera, basado en descripciones de cronistas españoles y evidencia arqueológica. Colocaron un bloque de piedra de 3 toneladas sobre el trineo. Reunieron 40 voluntarios. Sin lubricación, el bloque apenas se movía. La fricción entre madera y suelo de tierra era demasiado alta. Entonces comenzaron a verter agua frente al trineo mientras tiraban. El cambio fue inmediato y dramático. El bloque se deslizaba con relativa facilidad. Los voluntarios reportaron que el esfuerzo requerido
se redujo aproximadamente a la mitad. Añadieron troncos como rodillos debajo del trineo. La fricción se redujo aún más. Con esta combinación de lubricación y rodillos, 40 personas movían 3 toneladas por terreno irregular a ritmo sostenible. Los cálculos a partir de estos experimentos sugieren que 100 personas coordinadas, usando técnicas de lubricación y rodillos, podrían mover un bloque de 30 toneladas. 200 personas podrían mover 60 toneladas. Estos números asumen terreno relativamente favorable. En pendientes se requerirían sistemas de poleas y cuerdas para controlar descensos o asistir ascensos. Pero incluso en pendientes, los experimentos mostraron que con planificación adecuada y construcción de rampas temporales, el transporte era factible. No fácil, no rápido, pero absolutamente posible dentro de las capacidades de coordinación y recursos que sabemos que los incas poseían. Cada experimento confirmaba lo mismo. Las técnicas antiguas funcionaban cuando se aplicaban correctamente. El experimento más fascinante involucró el ensamblaje de bloques con juntas perfectas. En 2010, un grupo de investigadores intentó replicar la técnica de ajuste iterativo. Tomaron 2 bloques de forma irregular y comenzaron el proceso de marcar puntos de contacto, tallar, probar, ajustar. Era tedioso. Requería paciencia extraordinaria. Pero después de semanas de trabajo cuidadoso, lograron un ajuste donde la separación entre bloques era menor a 1 milímetro en todos los puntos de contacto. Sin herramientas de medición modernas, solo observación visual, tacto y ajuste paciente. La conclusión era inevitable. La precisión inca no requería tecnología perdida. Requería tiempo, habilidad y estándares culturales que valoraban perfección por encima de velocidad. Pero había otro aspecto que los experimentos no podían replicar completamente: la motivación cultural. Los voluntarios modernos trabajaban por curiosidad científica o pago. Los trabajadores incas trabajaban dentro de un sistema de obligación recíproca que tenía dimensión espiritual. Las construcciones monumentales no eran solo edificios, eran expresiones de orden cósmico, conexiones entre el mundo humano y el dominio de los dioses. Participar en su construcción era acto religioso, fuente de estatus social, cumplimiento de obligación que aseguraba bienestar de la comunidad. Esta motivación es imposible de replicar en un experimento moderno, pero su importancia no puede subestimarse. Personas trabajando por propósito trascendente producen esfuerzo cualitativa y cuantitativamente diferente a personas trabajando por obligación externa. Los incas construyeron sus monumentos en las altitudes más prohibidas del planeta, no a pesar de las condiciones extremas, sino porque entendieron cómo convertir esas condiciones en ventajas. El frío nocturno fracturaba piedra. El aire enrarecido había sido el ambiente de sus ancestros durante milenios, resultando en adaptación biológica. El agua abundante de glaciares proporcionaba lubricación y transporte. El aislamiento geográfico protegía sitios sagrados de amenazas externas. Cada aparente desventaja fue reinterpretada como recurso. Esta es la firma de ingeniería verdaderamente sofisticada. No imponer diseño contra el ambiente, sino diseñar en colaboración con él. Compara esto con aproximaciones modernas. Construimos contra la naturaleza. Excavamos, nivelamos, drenamos, impermeabilizamos. Imponemos nuestras estructuras mediante fuerza bruta de maquinaria. Y aún así, nuestros edificios de concreto en Cusco colapsan durante terremotos, mientras los muros incas de 500 años
permanecen intactos. Nuestra tecnología es poderosa, pero rígida. Su tecnología era menos poderosa, pero adaptativa. En ambientes extremos, la adaptabilidad supera la fuerza. Los experimentos modernos validan las técnicas, pero la filosofía subyacente es lo que realmente merece admiración. No era conquista de la naturaleza, era negociación sofisticada con ella. Y aquí está la lección que trasciende arqueología. Los pueblos andinos enfrentaron limitaciones absolutas. No podían cambiar la altitud. No podían modificar la composición del aire. No podían inventar tecnologías que aún no existían. Lo que podían hacer era entender profundamente su entorno, identificar cada recurso disponible, desarrollar técnicas refinadas durante generaciones, organizar sociedades para maximizar cooperación y aplicar todo ese conocimiento con paciencia y precisión extraordinarias. Lograron lo imposible, no mediante un truco secreto. Lo lograron mediante la integración sistemática de cientos de innovaciones pequeñas, cada una construyendo sobre las anteriores, todas trabajando en conjunto. Piensa en los desafíos que enfrentas. Probablemente no estás moviendo bloques de 50 toneladas a 1000 metros de altura, pero enfrentas limitaciones. Todos las enfrentamos. Recursos escasos, tiempo limitado, herramientas imperfectas. La tentación es declarar el desafío imposible y rendirse, o esperar que tecnología mágica aparezca y resuelva todo. Los incas nos muestran un tercer camino: entender profundamente tus limitaciones, identificar cada recurso disponible, incluso los no obvios, desarrollar técnica mediante práctica paciente, coordinar con otros que comparten el objetivo, construir soluciones capa por capa, cada una abordando un aspecto del problema, no esperar un milagro, ser el milagro mediante la acumulación de esfuerzo inteligente y sostenido. Los muros de Sacsayhuamán permanecen después de 500 años. Sobrevivieron terremotos que destruyeron catedrales españolas construidas sobre ellos. Sobrevivieron siglos de saqueo, donde colonizadores removieron piedras para sus propias construcciones. Permanecen porque fueron construidos con comprensión profunda de materiales, fuerzas y tiempo. No fueron construidos para impresionar visitantes temporales. Fueron construidos para durar eternamente, y lo logran. Esa es la diferencia entre construcción impulsada por ego y construcción impulsada por propósito. Una busca reconocimiento inmediato. La otra busca permanencia que trasciende generaciones. Los pueblos andinos eligieron permanencia, y su legado, tallado en piedra que desafía el tiempo, nos recuerda que los humanos, cuando entienden profundamente su entorno y cooperan con propósito compartido, pueden lograr lo que parece imposible, no con magia, con conocimiento, técnica, organización y determinación, que se niega a aceptar que algo es imposible simplemente porque es difícil. Esa es la verdadera ingeniería. Esa es la verdadera grandeza.